Egunon de nuevo. Retomamos este segundo bloque de la jornada y lo hacemos con el tercero de los ponentes de este bloque. Javier Aparicio comenzó su etapa laboral mientras estudiaba Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante 2 años trabajó como comercial en una agencia de viajes, donde aprendió a gestionar y planificar proyectos, a tener iniciativa para abrir nuevos mercados y se inició en la venta comercial. Una vez terminó sus estudios, trabajó 5 años en el Parlamento Europeo, donde fue codirector de la oficina. En alguna entrevista, Javier ha confesado que trabajar con 27 nacionalidades diferentes en 4 idiomas supuso para él una experiencia muy enriquecedora. Posteriormente, se adentró en el mundo del emprendimiento y las startups. Estudió un máster en Digital Business and Denim Startups y empezó a trabajar en Coco, la primera empresa europea de patinetes eléctricos. Más tarde se incorporó a Circ, que fue comprada por la mayor empresa del sector, Bird, donde trabaja actualmente como director de Relaciones Institucionales. Hoy en día es todo un experto en patinetes eléctricos. Quizá aporte alguna clave que ayude a las ciudades a ordenar el tráfico que crece de manera vertiginosa en nuestras calles. El título de su ponencia es Vehículos de movilidad personal versus vehículos de movilidad personal comerciales. ¿Qué podemos aprender de las diferencias? Adelante, señor Aparicio, tiene usted la palabra. Buenos días, Egunon. Lo primero, directora, muchísimas gracias por invitarme e invitarnos. Voy a hacer un repaso de patinetes eléctricos. En primer lugar, vamos a ver un poco la normativa que hay actualmente en España sobre los vehículos, la circulación. Luego vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significa un patinete comercial, es decir, los que solemos ver por las calles, un patinete privado, y la diferencia que tienen con los patinetes compartidos, ¿no? Independientemente de que yo venga de la empresa Bird, pero es casi aplicable a todas las empresas, hay diferencias muy notables, ¿no? Y luego me voy a parar en un par de puntos de cómo estamos intentando, no solo a través de la tecnología, aunque va más allá de la ttecnología, de resolver los problemas que causan estos vehículos, ¿no? Que seguramente que muchos ya tenemos en la cabeza, que tenemos imágenes pues, en Madrid o ahí en el descanso hablaba de Lisboa, ¿no? Vale, sobre las normas actuales, esto como sé que es un poco más rollo, voy a pasar de manera rápida y entiendo que lo podemos tener todos en la cabeza, pero básicamente hay 2 normas fundamentales. La primera es el Reglamento General de Vehículos y la segunda es el Reglamento General de Circulación. En el Reglamento General de Vehículos se define lo que es un patinete y básicamente no un patinete, un vehículo de movilidad personal, porque dice que es un vehículo de 1 o 2 ruedas propulsado por un motor eléctrico que va entre 6 y 25 kilómetros por hora. Cuando hablamos de vehículos de movilidad personal, muchas veces pensamos en patinetes, pero la realidad es que, por ejemplo, un monociclo, no sé si los habéis visto estas personas, que es bastante impresionante, ¿no? Eso también es un vehículo de movilidad personal. Yo solo me voy a centrar en los patinetes. Tengo que contradecirte, Miguel, porque la moto no es el único vehículo que necesita velocidad, también es el patinete ya, por eso es la velocidad de entre 6 y 25 kilómetros por hora. Respecto a la circulación, aquí es verdad que cada ayuntamiento a nivel local puede, dentro de la normativa estatal que hay, ¿no? Definir exactamente a qué velocidad pueden circular en los carriles bicis, en qué áreas, pero hay unas normas que tienen que cumplir y son muy claras. El patinete no puede ir por la acera, es una cosa que es bastante común. También hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué una persona va por la acera, ¿no? Porque evidentemente nuestras ciudades todavía están pensadas para el coche, cada vez menos. Yo vivo aquí en Bilbao y es una realidad, ¿no? Cómo se está transformando la ciudad. Pero básicamente es que la gente se siente insegura, ¿no? No es que vayan por capricho, ¿no? por la acera. Y evidentemente le aplican pues, toda la normativa de cualquier vehículo, pues que evidentemente no puedes ir borracho, no puedes consumir drogas, evidentemente que te pueden hacer controles, y en el caso del patinete hay una singularidad que se diferencia con la bicicleta y es que no puede ir por vías interurbanas. Esto es importante porque bueno, se ve, es verdad que poco, pero siempre que aparece en las noticias, esto lo tenemos, un patinete en la autovía a 70 kilómetros por hora. Que eso es un tema importante, porque un patinete, si decimos ahí que tiene que ir a 25 kilómetros por hora, ¿por qué de repente hay uno que va a 70 kilómetros por hora?
lo voy a explicar luego, pero bueno, aquí mismo lo puedo explicar, ¿no? No sé si os suena lo que es la certificación de vehículos de movilidad personal, lo que es el manual de características. Aquí somos profesionales, entiendo que sí. Esto ha sido aprobado el 22 de enero de este mismo año. ¿Y qué significa? Son reglas técnicas que tienen que cumplir los patinetes, tanto de privados como los de mercancías. Yo los de mercancías, la verdad que los desconozco. Y que van a tener que cumplir todos los patinetes, ¿no? Y son normas o una normativa bastante básica, lo que diríamos es una homologación. Esto creo que va a ser un paso muy importante para la seguridad, porque actualmente muchos de los patinetes que están en la calle son muy inseguros, es una realidad. Va a entrar en vigor para la comercialización, es decir, los que tienen que ir por la calle a partir de 2024, todo patinete que se venda tiene que estar certificado y a partir de 2027 no podremos ver por la calle ningún patinete que no tenga esta certificación. ¿Qué incluye? Además lo he puesto lo primero, sistemas de antimanipulación. Por eso un patinete va a 70 km/h, porque la gente los hackea y es bastante fácil. O sea, es cuestión de ir a YouTube, ver un tutorial, tener un poco de maña y es bastante sencillo. Los comerciales. Por ejemplo, para la empresa en la que trabajo, de momento, y tenemos 5 años de vida, que es básicamente lo que tiene la industria, no se ha hackeado todavía. Esperemos que siga así, ¿no? Tiene que tener un display, bueno, pues esto con la batería y la velocidad a la que va el usuario. Tiene que tener 2 frenos independientes, esto es muy importante. La mayoría de los patinetes que vemos no tienen 2 frenos independientes, es decir, todo vehículo eléctrico tiene un freno de motor, ¿no? O regenerativo, que se podríamos decir, pero no tienen 2 frenos independientes, uno de adelante y uno de atrás, ya sea de tambor, ya sea de disco. Esto es de suma importancia porque la cantidad de seguridad que añade tener 2 frenos es muy, muy importante. Yo lo digo que pues si esta industria tiene 5 años, yo llevo 4 años y medio, es verdad que parece poco, pero es que no ha habido tiempo para más y he visto la evolución de los vehículos desde el principio, soy usuario y es muy importante tener 2 frenos. El tamaño de las ruedas, mínimo 8 pulgadas, yo creo que todos sois expertos en movilidad, entendéis que el tamaño de la rueda es de suma importancia, ¿no? Para cuando el firme no está en buenas condiciones, para la estabilidad, etc. Y van a tener una matrícula. Esto es una cuestión muy importante y lo voy a hablar a lo largo de la presentación. No sabemos cuántos patinetes hay, ni en Euskadi, ni en España, ni en Europa, ni en ningún sitio. No tenemos datos fehacientes de los accidentes que ocurren. ¿Por qué? Porque no está controlado. Entonces, esto me parece un primer paso importante, ¿no? Para empezar a controlar este tipo de vehículos y que sepamos, porque sin esos datos es muy difícil, ¿no? Diseñar políticas de educación vial, por ejemplo, o de seguridad vial. Paso con los vehículos, ¿vale? Esta parte ya parece más entretenida. Esto que es un Xiaomi M365, me es indiferente la marca, pero lo pongo porque es el patinete por excelencia, ¿no? Es el que, ¿por qué? Porque es un buen patinete realmente, ¿no? Sobre todo relación calidad-precio, es un buen patinete que por 350 400 euros tienes un vehículo que tiene una autonomía de 30 kilómetros sobre papel, dependiendo de la orografía, peso y velocidad, pues se quedará en 20 kilómetros, que si lo cargas en casa, pues por unos, bueno, ahora quizás más, ¿no? Pero 20 céntimos, 25 céntimos te cuesta una carga. Entonces, por muy poco dinero tienes un medio de transporte muy eficaz, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de este vehículo? Por ejemplo, el peso, 12,5 kilos, pesa muy poco. El peso es importante también para la estabilidad. Las ruedas, el tamaño de los neumáticos son 8 pulgadas y está bastante bien. Los hay incluso de 7 y de 6 pulgadas. Claro, al final, lo he dicho antes, ¿no? El tamaño del neumático es muy importante. Los frenos. Este vehículo no pasaría el certificado del que he hablado antes, ¿no? Solo tiene un freno, que lo vemos ahí en la parte de la izquierda, independientemente de que sea de disco, que la verdad que eso añade seguridad. Y no tiene suspensión. Es una cuestión muy importante, no lo pensamos. Pero es que la suspensión, yo la primera vez que probé un vehículo, un patinete con suspensión, dije, ostras, es que esto es increíble, ¿no?
Porque claro, cuando hay un bache, la suspensión evidentemente te alivia, ¿no?, a sobrepasar ese bache. Pero la sensación de seguridad que te da tener suspensión es súper importante. Y la suspensión, aquí hago un inciso, la hay física, hidráulica, ¿no?, o mecánica, por decirlo de alguna manera, pero también la hay en el neumático. Hay un tipo de vehículo que tiene, los neumáticos son de aire y aportan una suspensión impresionante al vehículo, sin tener la parte mecánica, ¿no? Bueno, son dos modelos. Esto es, por ejemplo, uno de nuestros últimos vehículos, el Vert S, ¿no? La apariencia ya, o sea, aunque sea una imagen en 2D, la apariencia que te da, y repito, esto es de mi empresa, pero podría poner el de una empresa competidora, es indiferente, te da la sensación de robustez, ¿no? O sea, yo, bueno, creo, a mí al menos me la da, ¿no? No hay nadie sintiendo, pero yo creo que sí que da esa sensación de... ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Creo que da esa sensación de robustez. Repasando un poco lo que habíamos dicho antes, para empezar, el tamaño de las ruedas ya cambia. La delantera pasa a 12 pulgadas, ¿no? Son 4 pulgadas más. La trasera a 9 pulgadas. El peso son 30 kilos en comparación, ¿no?, que con los 12,5, 13,5, no me acuerdo. O sea, es casi el triple, ¿no? Se nota mucho a la hora. Tenemos suspensión delantera. Evidentemente vemos que tenemos también intermitentes, que eso no es un requisito de momento, pero claro, ¿quién utiliza este tipo de servicio de momento? Pues bastante gente joven. Se ha dicho, creo que ha sido nuestro compañero de Biarritz, que para la gente AG no, pero sí, hay mucha gente con edad que los utiliza. Evidentemente no es el grueso, eso es la realidad. Y hay un elemento que también me gustaría incidir y es, por ejemplo, a ver, lo siento, Miguel, a mí me está funcionando, ¿eh? Y son estos cables. ¿Qué pasa en estos vehículos? No hay ni un solo cable. Eso también aporta seguridad al vehículo, evidentemente. Aquí tiene una razón de ser y es que están en la calle, ¿no?, constantemente, entonces evidentemente tiene que ser así. Pero lo que quiero también decir con todo es que este tipo de vehículos está de largo a la vanguardia, ¿no?, de los vehículos de movilidad personal de patinetes, y creo que es un poco de donde tenemos que aprender, ¿no?, de lo que los vehículos comerciales deberían de aprender. Como he dicho, el manual de características creo que va a aportar mucha seguridad. Este patinete ya está certificado, de hecho hace 2 semanas que lo pasó. Y hay una parte que voy para seguir, que es, lo pongo aquí, que pone conectividad, no sé si lo veis, IoT. Esto me ayuda a enlazar con lo siguiente, pero básicamente el patinete tiene un cerebro y tiene IoT, que es Internet de las cosas. Básicamente el patinete, digamos, como que puede pensar por sí mismo, recibir órdenes y estar conectado con otros patinetes, con sus homólogos, por decirlo de alguna manera. Y esto que nos permite que el patinete pueda recibir órdenes de nosotros en la distancia. Y esto va a hacer, nos va a posibilitar que podamos desarrollar ciertas tecnologías en pro de la seguridad, y ahora lo voy a avanzar. Quería terminar con este punto con el tema de la siniestralidad. No quería llevarte la contraria, Itziar, pero en 2021, según el estudio Mafrec, ha habido 13 siniestros mortales en patinetes, pero me parece, no da igual porque es un tema muy importante, pero creo que lo importante aquí es decir, faltan cifras oficiales, ¿no? Y yo animo a las entidades públicas a que nos pidan esas cifras. O sea, nosotros cualquier dato lo compartimos, evidentemente de manera anónima, con las entidades públicas porque nos interesa que esta industria avance, lógicamente. Como veis, está habiendo siniestros mortales. Aunque los patinetes vayan a 25 km por hora, se trata de un vehículo y es un vehículo que está en la calzada y todo lo hemos visto y puede ser peligroso, sobre todo porque nuestras ciudades no están dotadas de las infraestructuras adecuadas. Nosotros en Madrid, donde llevamos operando de 2018, tenemos más de 270.000 usuarios, son más de 3,5 millones de viajes. De momento no hemos tenido ninguna siniestro mortal, no solo en Madrid, sino en todo el mundo. Es una empresa que está en 4 continentes, en más de 400 ciudades. Tenemos 0 siniestros mortales.
¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que lo estemos haciendo todo bien, porque no, es la realidad, pero sí que, como sabemos, el vehículo es una parte súper importante de la seguridad, ¿no? Entonces, invertimos mucho en tener una muy buena calidad del vehículo. En 2021 registramos 31 accidentes de asistencia médica. Es decir, que estos accidentes, hay accidentes que se producen y que nosotros no nos enteramos. ¿Por qué? Porque si te caes del patinete, te has hecho un raspón, ¿no? O tampoco es muy grave y no vas al médico, es difícil, ¿no?, que yo me entere si a mí no me lo comunicas, ¿no? Y eso también es otra realidad. Voy terminando con dos tecnologías. Al final, si pensamos en patinetes eléctricos, sobre todo los compartidos, se producen dos cuestiones, dos problemáticas que siguen estando, ¿no?, en nuestras ciudades. Por un lado es el parking y por otro lado es la circulación. Como decía, los patinetes que tenemos tienen un cerebro y tienen inteligencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hacemos, tanto el parking para la circulación? Nosotros delimitamos, como se puede ver en este mapa, zonas, le llamamos geovallas, es decir, es muy sencillo. En una calle peatonal podemos poner una geovalla. Cuando el patinete se acerca a esa calle, deja de funcionar, porque lo que le estoy diciendo es, cuando estés en esta geovalla, tu velocidad máxima de 25 va a pasar a 0 y el acelerador va a dejar de funcionar. Pero claro, y lo mismo hacemos aquí, como explico, para el parking. ¿Cuál es el problema? Que el parking, la tecnología que utilizamos es GPS, que es una tecnología internacional, como sabéis, de origen militar, y tiene un fallo, y todo lo habréis visto. Muchas veces, si cogéis vuestro móvil, ¿no?, con Google, te dice la precisión es poco, ¿no?, la precisión del GPS es poco precisa. Y no sé si lo habéis hecho, pero hay veces que te dice, escanea a tu alrededor para mejorar esa precisión. Ahora hemos desarrollado junto a Google una tecnología para que cuando vayas a aparcar el patinete, el usuario vea en la aplicación los parkings donde lo puede aparcar. Es decir, ya no lo puedes aparcar por todos sitios. Una vez que, si lo intentas aparcar en otro sitio, no te va a dejar y el dinero sigue contando. Una vez que llegas a esa app de parking, claro, el problema es, yo delimito aquí una zona, pero si tengo un fallo de 6 metros, imaginaos, o sea, es que es muchísimo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tienes que sacar tu móvil, escanear tu alrededor y de esta manera mejorar la precisión. Esta es la parte de la tecnología. Estamos implementándola en Madrid, todavía hay desorden en Madrid, o sea, eso es una realidad, porque otro de los problemas que tenemos es que no hay suficientes parkings. Creo que también se ha comentado, ¿no? Claro, nosotros tenemos 1.500 vehículos en Madrid, que son las autorizaciones que tenemos, y esta movilidad cada vez va aumentando más, entonces necesitamos espacios donde aparcar estos vehículos. Esto por un lado, y por otro lado, esta es una tecnología que también estamos ahora probando en Madrid, que es la detección de aceras. Claro, si os digo que la precisión de GPS es de más o menos 6 metros, imaginaos que yo, esa geovalla que os he dicho antes, una calle peatonal, claro, una peatonal es una calle muy grande, pues imaginaos llevarlo a una acera. O sea, es prácticamente como imposible, ¿no?, decir, oye, ¿cómo vas a delimitar esto en una acera? Lo que hemos hecho son dos cuestiones. Por un lado, en el cerebro, que os he explicado antes, hemos metido los mapas de la ciudad. Entonces, el patinete, cuando se conecta, ¿no?, para decir, oye, ¿por esta zona puedo ir? Sí, puedo ir. ¿Por esta zona puedo ir? Sí, puedo ir. En vez de ir a un servidor externo, se conecta con el patinete propiamente dicho. O sea, es decir, en su cerebro está ese mapa. Entonces, esa pregunta que antes era, ¿no?, tenía que hacer un servidor, se produce ahí. Entonces, eso se le llama latencia. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminar esa latencia, porque, claro, si yo pregunto aquí, ¿puedo ir por esta calle? Y hasta que me responden, he avanzado esto, todo ese tramo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, es muy importante que se produzca, que esa latencia sea cero. Y por último, le hemos previsto al patinete acelerómetros para prever su comportamiento. Es decir, si vas a una velocidad de 20 y vas a girar, en un momento vas a estar aquí. Esta tecnología la estamos probando, está funcionando, pero a poca escala. Es decir, no es todavía replicable de implementarlo en toda una ciudad. Pero bueno, con esto, y termino,
quiero decir que al final los patinetes llevan muy poco tiempo, sabemos que, y lo estamos viendo en nuestras ciudades, que pueden causar problemas, por supuesto, pero eso no quita que sea un vehículo que primero atrae una población que a lo mejor hay otros tipos de movilidades que no existen, que tiene muy poco peso, que es bastante sostenible y que puede hacer que nuestras ciudades en determinados tramos pues sean muy utilizados y desde luego que cumplen un poco con los objetivos que nos estamos marcando en las ciudades de reducción o de emisiones. Y ya está.